Muy bien, muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a su clase de lengua y literatura. Como les había mencionado en la clase anterior, vamos a dejar ya un poquito lo que tiene que ver con estructuras gramaticales y vamos a empezar a trabajar con literatura. Entonces, la primera temática de la que vamos a hablar dentro de lengua y literatura va a ser los relatos de terror. Entonces, ya, sí, después de explicarles esto, les explico lo que va a pasar la otra semana. Entonces, ¿qué son los relatos de terror? Los relatos de terror tienen por excelencia intentar causar miedo, angustia o algún tipo de consternación dentro del lector a través de diferentes elementos que le permitan a ustedes sentirse involucrados dentro de este tipo de textos, ¿verdad? Entonces, ya sea como forma de novela o como en forma de cuento, los relatos de terror suelen basarse en hechos reales o imaginarios, o a veces una combinación de ambos. Cuando hablamos de hechos reales es porque muchas veces los autores toman historias o lugares conocidos por ser de alguna forma terroríficos o tener algún tipo de historia en particular. Entonces, pero no necesariamente todos los autores toman lugares o hechos o personajes reales para ambientar sus historias de terror, como pasa, por ejemplo, con la famosa película o el famoso libro Eso o It, ¿verdad? Que trata de un payaso demoníaco y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente tomamos lugares que ya existieron, que tienen algún trasfondo, sino que incluso los autores pueden crear uno completamente nuevo. Entonces, las historias de terror han ido evolucionando. Pasamos de tener monstruos dentro de nuestras películas para jugar más bien con la mente del ser humano, como ocurre con algunas de las historias que vamos a leer, creo que en la tarea, tienen justamente algunas historias de Edgar Allan Poe. Y a él le gusta jugar mucho con la mente del ser humano y cómo en realidad no está pasando nada y todo ocurre en la mente de los personajes. Entonces, como les decía, el relato de terror se diferencia de otros tipos de narraciones porque busca o tiene una intención misma y la intención es provocar miedo, angustia, qué sé yo, que la persona que está leyendo dude de todo lo que está pasando entre la historia y de si podría pasar en la vida real o no. Entonces, para eso va a jugar con muchos elementos y muchos de estos elementos con los que juegan generalmente son elementos sobrenaturales. No siempre, porque les digo, algunos autores han ido evolucionando, provocando terror desde otras formas y muchos de ellos trabajan con lo que tiene que ver con la mente, pero muchos de ellos sí trabajan o siguen trabajando con lo sobrenatural, la forma en la que ustedes puedan sentirse inseguros. Así que vamos a hablar de algunas estrategias que se utilizan dentro de los cuentos de terror. Primero es crear una atmósfera, es decir, que el ambiente alrededor de lo que ustedes están leyendo sea de miedo, lugares o espacios oscuros, sonidos que provienen de la nada, personas extrañas o completamente alejadas o demasiado cercanas a ustedes que actúen de formas diferentes. Se crea un ambiente que sea verosímil. Cuando hablamos de verosimilitud, nos referimos a que sea lo más realista posible. Es decir, que ustedes realmente puedan dudar de si aquello que están leyendo pueda pasar o no en la vida real. Bien, el estilo narrativo generalmente contiene una descripción muy detallada. Cuando decimos detallada es porque el autor va a jugar mucho con las sensaciones que tienen los personajes en la historia para que ustedes los puedan percibir de la misma manera. Movimientos, sonidos, espacios, lugares, diálogos, todo para que esa sensación que tiene el protagonista o el personaje de ese momento lo puedan percibir ustedes también. Y por supuesto, es importante que el narrador no lo sepa todo, porque no tiene sentido que estemos dentro de una historia de terror con algo de misterio y ustedes como lectores estén leyendo lo que realmente ocurre. No, la mayoría de las historias de terror ustedes no van a saber, cuando menos la mitad de lo que está pasando. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque esta historia se tiene que ir desarrollando poco a poco. Parte del miedo es la duda, es el desconocimiento, es la intriga. Entonces, de eso se van a basar los autores para poder poner la semillita de la duda, de la inconstancia, de diferentes sentimientos o sensaciones por las que ustedes como lectores van a pasar. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que ya les voy a explicar de qué se trata ese ejercicio porque eso es para la semana siguiente.
Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la historia de Guillén Anguera Ortega llamada El Desprendimiento. Entonces, la verdad es que este cuento los invito a leerlo. Es muy breve como ustedes lo pueden ver. Eh, Ahí está, ya, es muy breve e involucra parte del terror. Para mí, honestamente, cuando leemos terror o nos acercamos al terror a través de la literatura, creo que es muy importante que ustedes sean conscientes que es bueno también tener un espacio para leer. Si ustedes quieren realmente sentir el terror dentro de una historia, váyanse tranquilitos, a solas, lean en la noche. Dejen el TikTok, dejen la bulla y concéntrense en la lectura y créanme, las lecturas los pueden envolver para que ustedes sientan ese terror que pues se construye alrededor de. No solo las películas nos ofrecen el terror, la lectura también. Bien, entonces, ¿de qué se trata la tarea de esta semana? La tarea de esta semana vamos a encontrarnos con el cuento de Edgar Allan Poe, como les había mencionado, llamada El corazón del ator. Ustedes hacen clic en esta imagen y los va a redireccionar directamente hacia un video de Alberto Laiseca, que es un conocido cuentista. Él, también escritor, por supuesto. Él relata el cuento o les cuenta a ustedes el cuento de Edgar Allan Poe de una manera magistral. Entonces, escucharlo también los lleva a ese ambiente rodeado de terror, rodeado de misterio, rodeado de tensión que se crea alrededor de la historia de Edgar Allan Poe. Entonces ustedes escuchan esta historia, escuchan el cuento y sencillamente pues contestan las 4 o 5 preguntitas que tienen, son 5, que tienen aquí sobre el cuento. Eso es todo lo que vamos a realizar como tarea para esta semana en cuanto al cuento de terror. Ahora, quiero que me escuchen con respecto a lo que va a pasar la siguiente semana. La siguiente semana su profesora tiene un asunto importante que atender y no va a poder conectarse a la clase. Entonces, como no me voy a poder conectar ni en ciencias naturales ni en lengua y literatura porque tengo unas ocupaciones personales que hacer, para ciencias naturales los voy a liberar para que no tengan tan pesado el día, así que no les voy a mandar ninguna tarea ni ninguna actividad en particular. Pero para la hora de lengua y literatura sí vamos a tener una actividad. Al igual que la tarea de esta semana, van a tener este cuentito de aquí, que también, que es de hecho de Alberto Laiseca, que se llama La venganza de la mulata. En esta ocasión, el cuentista va a ser el autor de la obra, pero él mismo les va a contar su propia obra. Entonces, La venganza de la mulata es un cuento también considerado de terror. Ustedes van a escuchar este cuento la próxima semana porque va a estar activo la próxima semana durante nuestra hora de clase, desde la hora de ciencias, para que ustedes tengan 2 horas para hacerlo. El cuento dura 4 minutos, si no me equivoco, así que no es tan extenso. Entonces, la próxima semana ustedes escuchan este cuento, La venganza de la mulata, y contestan las 3 preguntitas que tienen aquí. Y estas preguntas, a diferencia de las del deber están involucradas exclusivamente con el cuento. ¿Qué le pasa al hombre? ¿En qué piensa el hombre? ¿Qué lo asusta? O sea, etcétera, etcétera. Las preguntas de la próxima semana están involucradas con los elementos narrativos de los cuentos de terror. ¿Cuál es la parte terrorífica de la historia? ¿Qué cosa sobrenatural escuchó en la historia? Y si el ambiente fue tenso o no, mientras usted escuchaba el cuento, ¿verdad? Entonces, repito nuevamente, para tarea de esta semana tenemos el de el de Edgar Allan Poe, El corazón del ator, que está aquí, ¿verdad? Y para la próxima semana que yo no me voy a poder conectar, van a tener esta historia de Alberto Laiseca, La venganza de la mulata. Entonces, la próxima semana, evidentemente, no va a haber tarea, pero sí tienen esta actividad para realizarla durante las horas de clase. Entonces, la próxima semana se activa este ejercicio en clase, ustedes lo realizan durante cualquiera de las 2 horas que tenemos clase y lo suben al Classroom correspondiente. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar a la asistencia para poder tomarles lo de ahí. Déjenme poner esto de acá de nuevo. Bien, Andrade, Presente, licenciada. buenos días. Macías, Presente, licenciada. buenos días. Nieto, Ramírez. Presente. Ah, ok, Nieto. Ramírez. Ramírez, muy bien. Vamos.
Los demás, ay, se me perdió esto acá. Ya. Chacna, Fernández, Wambo, Presente, licenciada. buenos días. Mendoza, Presente. ok. Y Villa. Bien, señores, entonces muchas gracias por conectarse. Nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen día, un buen descanso. No se olviden de sus tareas y me parece que ya este lunes o martes ya les envían la libreta correspondiente al segundo bimestre. Así que cualquier duda, cualquier consulta me la pueden hacer por WhatsApp para resolver algún error que haya en la libreta o que ustedes quieran mejorar alguna nota. Entonces, nos Bueno, vemos. profe, una consulta. Yo le mandé las tareas por WhatsApp, por lo que todavía no he podido solucionar con el Classroom y no me permite enviar ningún deber. Ya, no hay problema. Entonces ya voy a revisar el WhatsApp que me ha mandado. Listo, profe. Listo, muy bien, señoritas, señores, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.